Vamos a estudiar Éxodo 21, desde el versículo 12 hasta Éxodo 22, hasta el versículo 31. Eso quiere decir que vamos a llegar hasta el final del capítulo 22. Hemos venido estudiando Éxodo por ya varios meses. Y estamos entrando, como veíamos hace 2 semanas, a la segunda parte de Éxodo, que ya no está tan relacionada con eventos, sino que está más relacionada con instrucciones, específicamente leyes, que tienen como fundamento los 10 mandamientos que vimos en Éxodo capítulo 20, pero que ahora van a ser aplicados a diferentes áreas de la vida cotidiana de Israel como pueblo o como nación. Como vamos a ver, hay unas leyes que para nosotros podrían ser un poquito más complicadas de entender que otras. Nuestra intención al estudiar la segunda parte de Éxodo, o sea, las leyes, no es necesariamente ampliar o profundizar cada una de estas leyes, porque son muchas y de ahí no terminaríamos nunca Éxodo, ¿verdad? Pero también afirmamos que aunque no las vamos a profundizar, todas ellas son importantes. Simplemente hay unas que tal vez es mejor dar el contexto para que las podamos entender con mayor claridad, pero todas ellas apuntan al carácter de Dios. La ley es la revelación del carácter de Dios, es el resultado del carácter de Dios. Como Dios es lo que es en cuanto a su carácter, Él no puede dar una ley que sea distinta a su carácter. Él tiene que dar algo a la humanidad que sea consistente con lo que Él es, y evidentemente la ley fue dada para que entonces nosotros podamos vivir en función de su carácter, en función de lo que Él es. La semana pasada estudiamos algunas leyes que nos daban un reflejo de la santidad y del amor de Dios. En esta sección que vamos a estudiar hoy, del capítulo 21, versículo 12 hasta el capítulo 22, versículo 31, vamos a estudiar cómo estas leyes son un reflejo de la justicia y el cuidado de Dios. ¿Okay? Son dos elementos de su carácter. Dios es justo, Dios es cuidador también. Y vamos a ver cómo estas leyes nos reflejan eso. Actualmente, no sé si ustedes estarían de acuerdo conmigo en esto, pero yo diría que a nivel global hay una epidemia de justicia en las naciones. Las leyes aplican para unos y otros están por encima de la ley. A veces da la impresión de que las leyes más bien benefician a los criminales. Nosotros vemos aquí en Costa Rica cómo las leyes favorecen o están diseñadas incluso para favorecer a las personas poderosas. Y vemos, por ejemplo, a los arias aprovechándose y estando por encima de la ley. Eso es bien claro, ¿verdad? Vemos en Estados Unidos a la familia de Biden, por ejemplo, aprovechándose y estando por encima de la ley. Es como si la ley no aplicara a ellos. Es como si como nosotros diríamos, ¿verdad? Los terrícolas somos nosotros, ¿verdad? Para nosotros sí, ahí viene todo el peso de la ley y nos cae la ley con todo su rigor, pero parece que hay personas que están eximidos de cumplir la ley. Algo que vamos a ver en estas leyes, gracias a Dios no tengo que hablar de política. Esta es la iglesia y hablamos del evangelio y vamos a predicar el evangelio. Pero si vamos a ver algo en esta sección específicamente, es que la ley del Señor fue diseñada para aplicar parejo para todo mundo. Nadie estaba eximido de la ley, nadie estaba por encima de la ley. La ley protegía a la persona de un alto nivel económico, tanto como a la persona de un bajo nivel económico. La ley protegía tanto a las familias de mayor reputación como a las familias tal vez de menor reputación.
Todos en el pueblo de Israel estaban protegidos de igual manera por la ley del Señor. Y contrario a lo que nosotros vemos en la actualidad, más bien la ley del Señor estaba diseñada para proteger y velar por los intereses de las personas, ya fuera que sean víctimas o incluso los más vulnerables de la sociedad. Ustedes van a ver que conforme vayamos avanzando y estudiando algunas de estas leyes, uno pensaría, puña, si estas leyes estuvieran activas hoy, habría menos índice de criminalidad definitivamente. Pero como las leyes hoy no son lo que solían ser antes, entonces hay tanta injusticia. Y el punto es que estas leyes que vamos a estudiar van a ser un reflejo de la justicia del Señor y del cuidado del Señor. Si nosotros tomáramos toda esta sección y la sintetizáramos en una sola verdad, es la siguiente: la vida del pueblo de Dios debe ser un reflejo de su carácter. La vida del pueblo de Dios debe ser un reflejo de su carácter. Debía de ser así en Israel, que era el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios en su vida cotidiana debería de haber reflejado el carácter de Dios, y debe de ser así en la iglesia, que hemos venido a ser su pueblo, y por lo tanto, como su pueblo, debemos de vivir de una manera que refleje el carácter de Dios. Y esto lo vamos a ver a partir de estas dos secciones. La primera es que estas leyes reflejan la justicia de Dios. Ahora, como les dije, no vamos a ir necesariamente una por una. Algunas las vamos a ampliar, otras simplemente las vamos a mencionar porque son más claras, más fáciles de entender, pero vamos a tratar de ver dónde se refleja la justicia de Dios. Vean Éxodo 21, versículos del 12 al 17, dice: el que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Si la muerte no fue intencional, pues Dios permitió que sucediera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Si el asesinato es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Estos versículos del 12 al 17 tienen penas capitales. ¿Okay? La pena por alguno de estos delitos es la muerte. Con la excepción del versículo 13, cuando nos describe que es la muerte que ocurre por causas accidentales. ¿Verdad? Causas accidentales, digamos, podría haber sido algo como, no es premeditado, no es que yo ese día me levanté con la intención de matar a alguien, pero tal vez sucedió algo en la comunidad y no hubo un buen manejo de las emociones y tal vez alguien agredió a la otra persona y lamentablemente esa persona falleció. No es que esa persona estaba pensando y estaba maquinando en matar a la otra persona, pero por su imprudencia o por su negligencia, esa persona terminó muriendo. En ese caso se consideraba que era accidental, entonces Dios estableció algunas ciudades de refugio. Las personas que mataban a otra persona accidentalmente tenían que correr a esas ciudades de refugio donde había un altar y poner su mano en el altar. Eso es como lo que nosotros antes cuando jugábamos quedó decíamos el ten. ¿Se acuerdan? Ese es el ten, ahí es el safe, el lugar seguro, ¿verdad? Llegaban ahí, ponían su mano y entonces eso era una indicación de que había ocurrido la muerte de una persona, pero era su propia defensa, como decir, no fue premeditado. Los ancianos que hacían los juicios venían, escuchaban su caso, evaluaban su caso y podían determinar si efectivamente había sido algo que no era premeditado, a esa persona se le perdonaba la vida. Sin embargo, tenía que vivir aislado de la comunidad de Israel. Ese es el único caso donde alguien podía matar a alguien y preservar su vida, ¿verdad? Los demás casos, todos terminaban en la pena capital, ¿verdad? Y es porque esto es una violación del sexto mandamiento que decía, no matarás, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque nosotros hoy vivimos siglos después,
pero si realmente nosotros viviéramos con una perspectiva bíblica, tendríamos que considerar la pena capital como algo que debería de estar en funcionamiento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque desde antes que Dios diera la ley, vean lo que Dios le había dicho a Adán. Esto es inmediatamente después de que la humanidad es erradicada por el diluvio, se empieza a formar, por así decirlo, una segunda humanidad. Y a Adán, Dios le dice esto en Génesis 9:6. Si alguien derrama, esa es mi hija, perdón. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Dios le está diciendo ahí a Noé, le está diciendo, ahora dije Adán, ¿verdad? Sí, yo vi las caras y me acabo de dar cuenta. Dios le está diciendo ahí a Noé, Noé, estoy formando una nueva humanidad después del diluvio. En esta humanidad, si hay un ser humano que violenta la vida de otra persona y acaba con su vida, el precio que esa persona tiene que pagar es su propia vida. ¿Okay? Vida por vida. Eso está desde antes de la ley, eso está al inicio de la creación, incluso en Génesis, ¿verdad? Y la razón que Dios nos está dando de por qué eso debe de ser así es porque cada persona es portador de la imagen de Dios. Entonces una persona no puede violentar la vida de otra persona porque esa persona porta la imagen de Dios. Es una ofensa grave en contra del Señor. Entonces, si alguien mata adrede, si alguien mata con premeditación, si alguien ha maquinado la ejecución de otra persona y esa persona es hallada culpable, tendría que pagar con su propia vida. Hay otra razón por la cual una persona podría ser ejecutada o sufrir la pena capital, y es cuando se daba un secuestro. Versículo 16, si una persona secuestraba o retenía en contra de su propia voluntad, privando a esa persona de su libertad, esa persona tenía que ser ejecutada también. Ahora vean esto ahí un momento. Si la paga de un homicidio era la muerte, ¿ustedes creen que hoy en el mundo habrían tantos asesinos? ¿Ustedes creen que eso no haría que la gente piense dos veces el matar a otra persona premeditadamente? Desde luego que sí, desde luego que sí. Lamentablemente hoy, si nosotros vamos a las leyes, una persona que mata a otra persona puede empezar a meter apelaciones, aun cuando sea acusada, va a estar mantenido en una cárcel y hasta por buen comportamiento podrían reducirle la condena. Y la justicia, uno dice, ¿dónde queda? ¿Dónde está la justicia para la víctima y los familiares de la víctima? Pero vemos que había un propósito al aplicar la pena capital en esos casos. Deuteronomio 17, versículos 6 al 7, nos da esa razón. Dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Esto quiere decir, todas las personas, incluso los asesinos, deben recibir un juicio justo. Y no se va a condenar a muerte a nadie solo porque una persona salió diciendo eso. No, tienen que haber 2 o 3 testigos para que haya una condena. Los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos y luego todo el pueblo. Pero vean el propósito. Así erradicarás el mal que esté en medio de ti. ¿Saben qué era lo que se suponía que debía de pasar? Que si una persona mataba a otra, era ejecutado en medio del pueblo. O sea, todo el pueblo podía ver lo que le había pasado. Pero aquí hay algo importante adicionalmente, y es que debía de ser ejecutado a pedradas. Esto implica una muerte dolorosa. Entonces, cuando usted está viendo que hay un asesino ahí y que todo el pueblo tiene que agarrar sus piedras y pegárselas al asesino hasta matarlo, ¿qué provocaría eso en otro asesino? O en alguien que estuviera pensando en asesinar a otro. No, yo no quiero eso.
no es la forma en la que yo voy a arreglar mis situaciones. Yo no voy a matar a otro porque no quiero que eso me pase a mí mismo. Y al ver eso, el pueblo diría, esto es grave. No solo es grave haber matado, sino que es grave la pena para el que mató. Y se abstendrían entonces de los homicidios. Por eso yo les digo, cuando uno entiende esto, y uno ve que no solo se está violentando la imagen de Dios en una persona, pero también tiene el propósito de minimizar los asesinatos dentro de la comunidad, uno se preguntaría si la pena capital estuviera hoy activa en Costa Rica, ¿estaríamos viendo la masacre que se está viendo en la actualidad? Posiblemente no, posiblemente no. Lamentablemente hoy está la influencia de muchas ONGs que velan por los bienestares de los eh, criminales en vez de velar por el bienestar de los ciudadanos de a pie, como decimos. Otra persona que debía de morir era el hijo o la hija que mataba a sus padres, eso entra dentro de lo que acabamos de hablar, pero otra persona que debía de morir es la persona que maldecía a sus padres. Esto era una violación del mandato del quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Esto lo vamos a ver en el versículo 17. Y quisiera que me pusieran mucha atención porque aquí voy a sacar un tiempito para tratar de explicar esto y tratar de aplicarlo hoy a nuestras vidas. El sentido de maldecir aquí no era el acto verbal de proferir una maldición. No es eso a lo que se está refiriendo ahí. Maldecir específicamente es el acto de negar la autoridad y rebelarse en contra de la autoridad de sus padres. Es rechazar en última instancia la autoridad de Dios, porque Dios fue el que le delegó a los padres la autoridad. Vean que en el mundo actual estamos viviendo en una época donde más bien el mundo quiere quitarle la autoridad a los padres. Aquí Dios está defendiendo la autoridad de los padres más bien. Todo lo contrario a la tendencia que vemos hoy en el mundo. Y por eso vemos hoy un montón de niños y jóvenes malcriados, de los cuales yo era uno. Y ahí están mis papás y ustedes les pueden preguntar. Yo era uno antes de Cristo. Entonces cuando lo digo es una crítica, sí, pero yo era uno de esos. Antes de Cristo. Eso es importante. Antes de Cristo. Ahora bien, esta ley aplicaba para las personas que a cierta edad, con comprensión y con determinación, se rebelaban y desafiaban a sus padres. No es que esto aplicaba contra los chiquitos que apenas están comprendiendo la vida y que están aprendiendo a manejar sus emociones y hacían berrinches a sus papás. No está hablando de que los niños o los hijos así chiquititos tenían que morir por hacerle un berrinche a sus padres. No es eso. Eso es cuando ya los niños han llegado a cierta etapa donde entienden que se están rebelando a sus papás, que no quieren obedecer a sus papás y que quieren hacer, como diríamos nosotros, lo que les da la gana. Ese es el momento en que esos niños tienen que morir. O esos jóvenes, o incluso esos adultos. ¿Okay? Y ahí es donde quiero ampliar un poquito. Porque eso puede pasar más o menos alrededor de los 13 años. Alrededor de los 13 años ya uno tiene conciencia formada. Ya uno tiene la voluntad clara de qué es lo que quiere hacer y uno fácilmente se puede rebelar en contra de los papás. ¿Okay? Pero esto es entonces posiblemente más para los hijos jóvenes y los hijos adultos que todavía viven en la casa de sus padres. Los adultos que eran dependientes de sus padres tenían la obligación de seguir obedeciendo y de seguir sujetándose a la autoridad de sus padres. Lamentablemente, una realidad que nosotros vivimos en nuestra cultura es que los adultos que todavía viven con sus padres y dependen económicamente de ellos, a veces se piensa que por haber llegado a los 18 años, ya ahora yo soy un adulto. Ahora yo tomo las decisiones en mi vida y ustedes, aunque son mis papás, ustedes tienen que respetar mi adultez.
¿cierto? Esa es la cultura en la que nosotros vivimos. Pero la realidad que nos describe la Biblia aquí es que aun cuando usted sea un adulto, si usted vive y depende de sus padres económicamente, usted tiene que honrarlos, respetarlos, sujetarse y obedecerlos. Eso es lo que está llamando la Escritura aquí. Por eso decimos que la Biblia es contracultural. La Biblia va en contra de la cultura. Es vacilón porque muchos de ellos están como de este lado de la sección. Entonces, ¿verdad? Cuando vuelvo a ver ahí digo, pim, 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 pim. Esto es para ustedes y también para jóvenes como Sofi. Así que pon atención, Sofi. Usted vive bajo la autoridad de sus padres. Sus padres son los que ponen las reglas en sus casas. Si usted vive y depende económicamente de sus padres, ustedes están llamados a respetar, honrar las reglas que sus papás ponen en la casa. No importa si ya son adultos. La edad es algo cultural. La obediencia es algo divino, es algo celestial, es la voluntad del Padre para nosotros y no nos exime el haber cumplido 18 o el estar en una edad de juventud para decir en qué momento o en qué otro momento obedezco o cuándo no obedezco. Si estamos en la casa de nuestros padres, estamos llamados a honrarlos, obedecerlos, sujetarlos, respetarlos y amarlos, ¿ok? Vean esto, honrar, respetar, sujetarse, amarlos y obedecerlos incluye servir el hogar, incluye servir a nuestros padres. Eso quiere decir que si papá y mamá me dicen, hágame esto por favor, lo que nosotros tenemos que hacer es esto con mucho gusto. ¿Ok? Quiero decirles algo y juzguen ustedes. ¿Cómo responderían hoy ustedes si sus papás les dicen que hagan una cosa? Que si les pueden ayudar con un mandado o que si les pueden hacer un favor. ¿Y cómo responderían ustedes si fueran sus novios o sus novias las que les piden ese favor? ¿Cómo responderían ustedes si fueran los amigos o las amigas las que les piden ese favor? Nosotros hoy, lamentablemente, vivimos en una cultura, aquí los papás están diciendo, qué rico. Pero nosotros hoy vivimos en una cultura donde los jóvenes se desviven por los demás menos por su hogar. Se desviven por hacerle el favorcito a su novio y hacerle el favorcito a su novia, que eso está bien, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que servirles como servimos al prójimo. Pero antes de servir al prójimo tenemos una responsabilidad en el hogar, donde nos sostienen, donde nos dan comida y donde nos dan un lugar para vivir. Y así como servimos a los demás, debemos de mantener eso, pero deberíamos demostrar mayor servicio en nuestro hogar. Y la pregunta es, ¿qué dirían sus papás y sus mamás? ¿Qué diría tu papá y tu mamá? Axel, ¿qué diría tu papá y tu mamá? Y los demás que no tengo aquí viéndolos así necesariamente, pero si yo le preguntara hoy a tu mamá y a tu papá, ¿se sienten honrados? ¿Se sienten amados? ¿Se sienten respetados? ¿Creen que apoyan el hogar? ¿Creen que sirven el hogar? ¿O son personas que comen y beben, pero su vida la hacen afuera del hogar? Como si no tuvieran ninguna responsabilidad hacia sus padres. ¿Qué dirían los padres de ustedes? Porque en última instancia, ni siquiera es el qué dirían sus padres, es qué piensa Dios del estilo de vida que estás teniendo en relación con tus papás. Eso es lo más importante de todo. Aquí lo que está diciendo es maldecir, negar la autoridad, rebelarse en contra de la autoridad de sus padres, equivalía a muerte. Obviamente hoy ninguno de ustedes va a ser ejecutado por eso. Pero que la ley sea distinta no quiere decir que el corazón de Dios sea distinto. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y el deseo que Él tiene que nosotros sirvamos, amemos, respetemos, obedezcamos, nos sujetemos y seamos sumisos a la autoridad de los padres, nunca ha cambiado. Siempre ha sido igual.
Así que es bueno que ustedes no crean que porque ya ustedes son adultos, ustedes salieron de esto y ya están eximidos de esta responsabilidad, no. Si viven en sus casas y dependen de sus padres, siguen estando bajo autoridad. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, que Dios nunca ha cambiado y que su corazón es el mismo. Efesios 6:1 nos dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Y eso sigue incluyendo jóvenes y adultos que todavía viven en el hogar. La instrucción de la obediencia y la sujeción a los padres la encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Así que es bueno y los animamos en amor a que ustedes realmente consideren cómo están viviendo esta realidad con sus papás. E incluso yo los animo, pregúntenles. Porque ustedes tal vez podrían decir: mis papás están pero encantados de la vida conmigo. Vaya, pregúnteles, dígale: mami, papi, sinceramente, mi alma depende de esto, mi relación con el Señor depende de esto, por favor dígame, ¿usted cree que yo le estoy honrando? ¿Usted cree que yo soy un siervo en la casa? ¿Usted cree que yo velo por el bienestar de la casa? Por favor dígame, porque esto depende de si yo estoy agradando al Señor o no. Así importante es, y eso es algo bueno. Una práctica buena es hablar con la gente y díganos, a ver si es que yo podría estar engañado de cómo estoy viviendo mi vida cristiana. Continúa entonces con otra sección de leyes en el versículo 18 al 27. Dice: si en una discusión alguien golpea a otro con una piedra o con el puño y el herido no muere, pero se ve obligado a guardar cama, el agresor deberá indemnizar al herido por daños y perjuicios. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. Si alguien golpea con un palo a un esclavo o a una esclava y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si después de 1 o 2 días el esclavo se recupera, el agresor no será castigado porque el esclavo era de su propiedad. Si en una pelea alguien golpea a una mujer embarazada y su bebé nace antes de tiempo, pero nadie resulta con heridas graves, se le impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda. Pero si alguien resulta con heridas graves, esta será la indemnización: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Si alguien golpea en el ojo a su esclavo o a su esclava y se lo daña, en compensación por el ojo, lo pondrá en libertad. Si alguien rompe un diente a su esclavo o a su esclava, en compensación por el diente, lo pondrá en libertad. Estas leyes lo que están tratando de regular es la solución de conflictos utilizando la violencia como medio. ¿Okay? Lo que está pasando ahí es que si usted es una persona violenta, que no habla las cosas, que no argumenta para tratar de solucionar las cosas, sino que usted lo soluciona todo a los golpes, en el momento en que usted le ocasione un daño a otra persona, usted va a tener que hacerse responsable por eso. Nadie que agreda a otra persona va a quedar sin su debido castigo. Y tenía que retribuir a las víctimas por los daños que usted le ocasionó. Esa es una forma en la que vemos la justicia de Dios siendo aplicado. No hay forma en la que usted lastime físicamente o corporalmente a otra persona y usted vaya a permanecer impune de lo que usted acaba de hacer. Y hay consecuencias ahí que llegan incluso a ser severas. Esa sección no la vamos a ampliar, pero el énfasis es ese. Dios, por medio de estas leyes, está buscando que su pueblo no solucione las cosas a los golpes, ¿okay? Que las solucione con el prójimo, hablando, llegando a acuerdos, y que si en algún momento a alguno se le va la pajarita y agrede y lastima a la otra persona, sepan que esa persona tiene que pagar por los daños que ha ocasionado. Ese es el punto de toda esa sección. Vamos a ampliar un poquito más la que sigue. Versículos 28 al 36 dice: si un toro cornea y mata a un hombre o a una mujer, se matará al toro a pedradas y no se comerá su carne.
En tal caso, no se hará responsable al dueño del toro. Si el toro tiene la costumbre de cornear, se le matará a pedradas si llega a matar a un hombre o a una mujer. Si su dueño fue advertido de la costumbre del toro, o sea, de cornear, pero no lo mantuvo sujeto, también será condenado a muerte. Si a cambio de su vida se exige algún pago, entonces deberá pagarlo. Esa misma ley se aplicará en caso de que el toro cornea a un muchacho o a una muchacha. Si el toro cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del toro deberá pagarle 30 siclos de plata al amo del esclavo o de la esclava. El toro será apedreado. Si alguien deja abierto un pozo o cava un pozo y no lo tapa y llegan a caerse en él un buey o un asno, el dueño del pozo indemnizará al dueño del animal y podrá quedarse con el animal muerto. Si un toro cornea a otro toro y el toro corneado muere, se venderá el toro vivo. Y los dos dueños se repartirán por partes iguales el dinero y el animal muerto. Si el toro acostumbraba a cornear y su dueño lo sabía, pero no lo mantuvo amarrado, tendrá que pagar por el animal muerto con un animal vivo, pero podrá quedarse con el animal muerto. Esta es una de las secciones que uno se queda así como, ¿qué? Pero, entendiendo la generalidad de esta sección, lo que Dios está regulando ahí es la negligencia que ocasiona daños, ya sea a otras personas o a los bienes de otras personas. Voy a darles unos breves detalles de algunas de estas leyes. En los versículos 28 y 29 se nos describe el escenario donde un toro mata a una persona, pero ese animal no había dado muestras de que era violento, ni de que era agresivo, ni que le gustaba cornear. Dice así todo, de que le gustaba cornear a otras personas o a otros animales. Esto fue que simplemente ese animal tuvo una reacción que era desconocida. En ese caso, el dueño permanece con vida, no tiene culpa, no sabía, puede apelar a la ignorancia de que él no conocía el comportamiento de ese animal. Pero en el versículo 29 se nos dice que si el toro era conocido por su agresividad y el dueño lo sabía y ese animal mata a otra persona, eso se consideraba negligencia del dueño y entonces el dueño tenía que morir. Porque el dueño no consideró tomar las precauciones necesarias, sabiendo cómo era el animal, para que ese animal no ocasionara el daño que obviamente se esperaba que hiciera por su comportamiento ya conocido. La familia de la víctima podría llegar a un acuerdo en ese caso y decirle, ok, no lo vamos a matar, pero usted tiene que dar una compensación económica. Si la familia quería matarlo, lo mataba. O si decía, aceptamos una compensación económica, lo aceptamos y esa persona podía mantener su vida. En el versículo 32 está el caso muy particular de qué pasa si un toro atacaba a un esclavo. Bueno, el amo o el dueño del toro debía pagarle al amo del esclavo que había sido asesinado por el toro 30 siclos de plata. Ese era el precio que se pagaba usualmente por un esclavo. O sea, si usted era un dueño y una persona venía y le decía, recuerden, esto no hay que separarlo de lo que estudiamos la semana pasada de quiénes eran los esclavos. Esto no era a la fuerza. Ahora ya el versículo 16 nos decía que si alguien retenía en contra de la voluntad de una persona, eso era un secuestro y esa persona debía de morir. Esto era personas que por diferentes razones caían en un estado de pobreza al que no se podían mantener, entonces ellos se vendían a sí mismos como esclavos. Bueno, ese precio de venderse a sí mismo se pagaba 30 monedas de plata, 30 siclos de plata. Es muy interesante lo que Mateo 26:15 nos dice. Judas está hablando con los sacerdotes y Judas les dice, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Eso fue lo que Judas propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. El precio que se pagó por nuestro Señor Jesucristo es el mismo precio que se pagaba por un esclavo. En Cristo tenemos al creador del mundo, al sustentador del mundo, al autor de la vida, al Dios eterno y trascendente, siendo vendido por 30 monedas de plata, el mismo precio
que se pagaba por un esclavo. Él se hizo esclavo voluntariamente por usted y por mí. Él tomó el lugar de un esclavo y fue vendido por 30 monedas de plata por su salvación y por la mía. Si esto no nos conmueve, más bien, esto debería conmovernos hasta las entrañas. Saber que el Todopoderoso, que como vimos ahora en Juan, los que estuvieron en el estudio, con sus palabras logró botar y desplomar a todo un destacamento romano, se sujetó a tal punto que fue vendido por el precio de un esclavo con tal de darnos a nosotros la salvación y las bendiciones espirituales que usted y yo hoy disfrutamos. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Esto nos habla de un Dios que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de que nosotros no suframos nuestras consecuencias. Vamos a la sección del capítulo 22 del 1 al 15. Esto regula el tema de los robos. Dice, si alguien roba a un toro o a una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. Si un ladrón es sorprendido entrando a una casa y se le mata, su muerte no será considerada un asesinato. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte será considerada un asesinato. El ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, deberá restituirlo doble, ya sea que se trate de un toro, un asno o una oveja. Si alguien apacienta su ganado en un campo o en una viña y por dejar a sus animales sueltos ellos pastan en campo ajeno, el dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. Si se prende fuego en un pasto seco y el fuego se propaga y quema algún trigal o el trigo ya apilado o algún campo sembrado, el que haya comenzado el fuego deberá reparar el daño. Si alguien deja dinero o bienes en la casa de un amigo y esos bienes son robados, el ladrón deberá devolver el doble. En caso de que lo atrapen, si no se atrapa al ladrón, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces para que se determine si no dispuso de los bienes del otro. En todos los casos de posesión ilegal, las dos partes deberán llevar el asunto a los jueces. El que sea declarado culpable deberá restituir el doble a su prójimo, ya sea que se trate de un toro, de un asno, o de una oveja, o de ropa, o de cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como de su propiedad. Si alguien deja al cuidado de algún amigo suyo un asno, un toro, una oveja o cualquier otro animal y el animal muere o sufre algún daño o es robado sin que nadie lo vea, el amigo del dueño jurará ante el Señor no haberse adueñado de la propiedad de su amigo. El dueño deberá aceptar ese juramento y el amigo no deberá restituirle nada. Si el animal fue robado al amigo, éste deberá indemnizar al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera, el amigo no tendrá que indemnizar al dueño si presenta como evidencia los restos del animal. Si alguien pide prestado un animal de algún amigo suyo y el animal sufre algún daño o muere, no estando presente su dueño, el que lo pidió prestado deberá restituirlo. Si el dueño del animal estaba presente, el que pidió prestado el animal no tendrá que pagar nada. Si el animal fue alquilado, el precio de alquiler cubrirá la pérdida. Se habla mucho de animales porque en aquel momento las posesiones eran animales y la riqueza de esa cultura se medía básicamente en términos de posesiones de ganado y entonces podríamos nosotros hablar de que, bueno, tal vez hoy aquí en San José es muy difícil, hay zonas donde hay ganado, pero nosotros usualmente ¿cuáles son las posesiones? Bueno, computadoras, teléfonos, ropa, bicicletas, carros, casas, etc. Entonces, la aplicación iría en esa dirección. El punto que se está regulando aquí es el 8º mandamiento, no hurtarás. Y lo están aplicando a diferentes realidades de la vida. Ahora, recuerden que yo les dije con lo de los homicidios, si aplicaran estas leyes, posiblemente habrían menos homicidios. Si aplicáramos estas leyes, posiblemente habría menos robos. ¿Okay? Véanlo de esta manera. Versículos 1 y el 4, se nos dice que el ladrón tiene que pagar
5 veces, 4 veces o 2 veces lo que robó. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué hacía? Prevenir a los ladrones de robar. Porque si lo agarraban, tenían que pagar 5, 4 o 2. Y si no tenía plata, era vendido como esclavo. Y con su trabajo tenía que pagar lo que había robado más el precio de más la consecuencia, que era 4, 5 o 2. Pregúntense ustedes un momento si en la actualidad que vemos a tanta gente, ¿verdad? Los chapulincillos, pero no solo chapulines, gente que roba más, e incluso gente del gobierno que le roba al Estado. Si ellos tuvieran que pagar 5, 4 o 2 veces lo que se roban, ¿sí habría tantos robos? Si ellos al haber robado y haber gastado lo robado son hallados culpables de robo, son vendidos para trabajar hasta que paguen el monto requerido por el robo, ¿ustedes creen que hoy habría tantos robos? No habría tantos robos, definitivamente no. Ahora, si ese ladrón se metía a robar de noche y moría, eso no era considerado un asesinato. Y la idea aquí es que nuevamente no habían luces. Los pueblos tenían tal vez algunas lucecitas que alumbraban alguna habitación, pero obviamente el dueño del hogar no iba a decir, ladrón, deme un toque, voy a encender la luz para saber si usted viene armado y me puede hacer algún daño a mí o a la familia. No, la persona dueña de la casa se levantaba a defender su casa y si lo mataba, eso no es considerado un crimen. ¿Okay? Está defendiendo su casa. Sin embargo, si era de día, el dueño de la casa podía saber si esa persona venía armada. Si venía armada y lo mataba, no había ningún problema. Pero si lo mataba y esa persona no representaba ningún peligro para él porque no venía armado, entonces más bien ahí el responsable era el dueño de la casa. No tenía derecho a matarlo. Lo que tenía que hacer era denunciarlo. Y al denunciarlo, el ladrón tenía que retribuir 5 veces, 4 veces o 2 veces, y si no tenía la plata para retribuir o los bienes para retribuir, entonces automáticamente se convertía en un esclavo de esa persona de la casa y tenía que trabajar hasta indemnizar al amo. Nuevamente, uno se pregunta si en las leyes que están vigentes hoy, este tipo de penas minimizaría la conducta que vemos a nivel de sociedad. Hay personas que roban y no les pueden hacer nada porque no robaron más de 200,000 o 250,000 colones. No tienen ningún castigo. El único castigo es que si los agarran, los llevan ahí a una prisión durante unas 2, 3 orillas, a las 4 horas van para afuera. Ustedes ven a tantas personas en la cárcel, después de haber sido agarrados como ladrones, ¿y qué hacen en la cárcel? No hacen nada, más crimen todavía, ¿verdad? Si entran con un bachillerato en criminalidad, salen con un doctorado en criminalidad, ¿verdad? Y uno se pregunta, pero vean qué importante lo que Dios está estableciendo. Usted no va a estar de vago en una cárcel, no. Usted va a ir a trabajar. Y con su trabajo, con el esfuerzo de su frente y con el sudor de su frente y el trabajo de sus manos, usted va a recompensar a la víctima. ¿Cuántas veces en la sociedad? Sí, se le impone la pena al criminal, pero la persona que perdió sus bienes no tiene forma de recuperarlos. Dios lo que está haciendo es, si no tiene la forma de retribuir, va a trabajar para que la víctima no pierda sus bienes. Y si no los puede retribuir de manera inmediata con su trabajo, usted le va a devolver a la víctima lo que originalmente le pertenecía a la víctima. Imagínense si nosotros pusiéramos realmente a trabajar a todas las personas que hoy están encarceladas, a retribuirle a la sociedad los daños que cometieron. ¿No sería eso algo bueno? ¿No pensaría la gente 2 veces antes de cometer un crimen si tuviera que pagar de la forma en la que aquí se dice? Yo creo que sí. Nadie se quedaba sin recibir la justa retribución por la pérdida de sus posesiones. Eso es justicia. Lo que hoy nosotros vemos son leyes, pero no justicia.
Aquí, en la ley del Señor, vemos justicia. Las demás leyes siguen regulando sus robos. Entonces, toda esta sección, desde la primera que estudiamos hasta ahorita, lo que revelan es el carácter justo de Dios. Dios se encarga de que su pueblo tenga una ley que haga justicia, donde nadie está por encima de la ley. La última porción, que es del 16 al 31, vendría a ser la segunda parte de nuestra enseñanza, y es que estas leyes reflejan el cuidado de Dios. ¿Okay? Las primeras reflejaban la justicia de Dios. Estas segundas leyes van a reflejar el cuidado de Dios. Dios es un Dios cuidador. Vean lo que dice a partir del versículo 16. Si alguien seduce a una doncella que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes. No dejarás con vida a la hechicera. A cualquiera que se eche con un animal, ciertamente se le dará muerte. El que ofrezca sacrificio a otro Dios que no sea el Señor, será destruido por completo. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. A la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira, y a ustedes los mataré a espada, y a sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a mi pueblo o a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será cuando él clame a mí, yo lo oiré, porque soy clemente. Y ahorita vamos a explicar eso un poquito. No maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la ofrenda de tu cosecha ni de tu vendimia. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Ustedes serán hombres santos para mí. No comerán carne despedazada por las fieras en el campo. A los perros las echarán. Entonces, vean el cuidado de Dios. ¿Dónde lo vemos? Primero con el trato a las doncellas o a las vírgenes. Vean los versículos 16 al 17. Estas son regulaciones para los hombres, específicamente para los hombres que quieren tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Okay? Y le está poniendo peso a esto. Déjenme explicar esto un poquito más. La intención aquí es proteger a las doncellas, es proteger a las vírgenes, es proteger a las jóvenes que se pueden ver impresionadas por un hombre y por su cortejo. Nosotros diríamos en términos costarricenses por su hablada, que se puede agarrar a una jovencita y enamorarla a punta de hablada y hablada de hablada, pero lo que el hombre realmente está buscando es tener relaciones sexuales con ella sin ningún tipo de responsabilidad hacia ella. Dígame si eso no lo vemos hoy en la sociedad. Lo vemos en la sociedad. ¿Cuántas mujercitas se enamoran, entregan su cuerpo y después son desechadas sin ninguna responsabilidad por los hombres? Dios lo que está regulando aquí es que no exista la práctica en Israel de que haya hombres que seducen a sus mujeres y después las dejan en un estado de vergüenza. Porque en el estado, en la cultura aquella, una mujer que perdía su virginidad por fuera del matrimonio recibía vergüenza social. Era lo que se consideraba como un damaged goods. Voy a ponerles un ejemplo que puede sonar tonto, pero aplica. Ustedes van a un supermercado, ¿verdad? Y ustedes van a comprar una lata de algo, ¿ok? Ustedes tienen 10 latas en buen estado y tienen una lata golpeada. ¿Cuál lata agarran ustedes? Ustedes no agarran la lata golpeada, ¿cierto? Okay. En la cultura aplicaba lo mismo. Si se sabía que había una chica que ya no era virgen y que no se había casado, o sea, que había tenido relaciones sexuales previos al matrimonio, esa chica era considerada como está dañada.
Entonces, Dios está tratando de establecer una ley para que a ningún hombre se le ocurra hacer eso y dejar a una chica en esas condiciones. De hecho, ¿cuál es la norma? Si a usted le gusta a esa chica, primero, vaya y por respeto al padre, preséntese delante del padre. Segundo, pídale al padre a esa chica en casamiento y entonces, en el orden que Dios ha establecido, ahí sí pueden tener relaciones sexuales. ¿Cómo sabemos que Dios pena esto? Bueno, porque le dice, si usted la conquista, esto es relaciones consensuadas, esto no es una violación. Si usted la conquista, entonces tiene la obligación de pagar la dote, que era el mismo monto que se le daba al padre cuando se pedía a la hija en casamiento. Eso es, tiene la responsabilidad de pagar la dote y casarse. Pero hay un escenario que puede ser peor, que puede ser que el padre, para proteger a su hija, le pida la dote, pero no se la dé en casamiento. Entonces termina pagando y además sin la esposa. ¿Entienden la protección de Dios aquí? Hombres, no vayan a pensar que ustedes pueden andar teniendo relaciones sexuales con las chicas sin ninguna responsabilidad hacia ellas. Eso está prohibido en Israel. Piensen de esto. Incluso el padre de la chica podía proteger a su hija del matrimonio y decirle, no hombre, primero, usted ha actuado mal en tener relaciones sexuales con ella antes del matrimonio, sin haber hablado conmigo. De lo contrario, eso me genera demasiadas dudas de su carácter, hombre. Así que yo no le voy a entregar a mi hija, porque hay un menor mal en que mi hija ya sufra la vergüenza social que un mayor mal estar casada con un mal hombre. Y el padre podría decirle, usted con ese hombre no se casa, porque hay muchas dudas en cuanto al carácter de esa persona. Si lo aplicáramos a nuestro contexto, sería algo parecido. Una pareja de jóvenes que estén solamente enamorados no tienen suficiente fundamento para casarse. Estar enamorados no es una razón para casarse. Se requiere mucho más para casarse que simplemente estar enamorados. Es casarse con un hombre y con una mujer que hayan demostrado carácter cristiano, compromiso con Cristo. Segundo, como decimos nosotros popularmente, jalarse una torta no es suficiente razón para casarse tampoco. ¿Cuál es el principio aquí? Es mejor no casarse que casarse mal. Ese es el principio que Dios está diciendo. ¿Quiénes son los que pueden animar a una persona a considerar el no casarse con una persona? Sus propios padres. Vean que nuevamente la autoridad de los padres es levantada en contra de la cultura que nosotros vivimos hoy, donde la autoridad de los padres más bien es minimizada. ¿Okay? Versículos 18 al 20 nos hablan de la idolatría y eso es interesante. Una hechicera debía morir. Eso es una persona que apela a espíritus o a poderes contrarios a Dios para obtener algún beneficio en su vida o en las vidas de los demás. La razón por la que debe de morir es porque esta es una persona que continuamente está bajo la influencia demónica o la influencia satánica. Y dentro del pueblo de Dios no puede haber amistad con Dios y amistad con Belial. No podemos llamar a eso cristianismo. En aquel momento Israel era el pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia, eso no está permitido. Levítico 20:27 dice, si hay adivino o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados, su culpa de sangre sea sobre ellos. Esto es como decir, clamar a algún espíritu distinto, clamar a alguna deidad distinta o clamar a algo de lo oculto que no sea Dios, es causa de muerte en Israel, ¿verdad? También la bestialidad era penada con muerte. Esta era la práctica de tener relaciones sexuales con animales. Y esto puede sonar raro para nosotros, pero lamentablemente se practica. Y específicamente se practicaba en aquellos momentos en las regiones paganas, particularmente en las regiones cananitas, donde Israel eventualmente iba a llegar a tomar posesión de la tierra.
Primero, Dios dice que si una persona se acuesta con un animal debe de morir. ¿Por qué? Porque nosotros no somos animales, nosotros somos criaturas a la imagen de Dios. No somos animales y no somos monos y no venimos del mono. Fuimos creados a imagen de Dios. Vean lo que dice Levítico 18, 23 al 24, para que entendamos la práctica de estos pueblos paganos. No tendrás trato sexual con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener trato sexual con él. Eso es una perversión. No se contaminen con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de ustedes. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Esas naciones que voy a echar de delante de ustedes, ¿quiénes son? Los cananitas. Se han contaminado de la bestialidad. O sea que en las regiones paganas, en los cananeos, se practica el sexo con animales. Y por eso es que los voy a destruir, entre otras cosas. Pero era parte de la razón por las cuales Dios los iba a destruir. Por ejemplo, ellos tenían un dios que se llama Baal, que incluso se menciona en diferentes momentos en la escritura. Tenían una imagen de Baal teniendo sexo con una cabra. Entonces ellos lo que hacían es, si esto lo hace nuestro Dios, pues tenemos que hacerlo nosotros también. Y esa práctica se convertía no solo en bestialidad, que en sí mismo era una perversión, sino un acto de adoración a sus dioses paganos. Y por todo eso tenían que morir. Ahí tengo un ejemplo, pero no lo voy a dar. Versículos 21 al 24 nos vuelve a hablar de las personas vulnerables. Y aquí nuevamente vemos el cuidado de Dios para su nación. Nos dice, el extranjero, el huérfano y la viuda deben hallar respaldo, deben hallar descanso, deben hallar ayuda en la comunidad de Israel. Nadie se debe de aprovechar de ellos. Justamente Dios les dice, esto fue lo que los egipcios hicieron con ustedes. Y cuando ustedes clamaron a mí, yo los escuché. De tal manera que no vayan a hacer ni con los extranjeros, ni con las viudas, ni con los niños, lo mismo de lo que ustedes se quejaron. Porque si ellos claman a mí, yo voy a venir con espada contra ustedes. O sea, no importa si somos el pueblo de Dios, Dios no tolera la injusticia. Y mucho menos en contra de las personas más vulnerables de la sociedad. ¿Quiénes son? El extranjero, que no conoce el mundo, que no conoce las leyes, que no sabe cómo ubicarse. La viuda, que en aquel momento no trabajaba y por ende estaba casi que relegada a la pobreza. Y el huérfano, que no tenía padres que cuidaran de ellos y velaran por sus intereses, como se espera que velaría un padre por ellos. Si nosotros como pueblo de Dios actuamos en contra de ellos, familia, Dios no va a decir, no importa, ustedes son mi pueblo, no. Dios va a venir en contra de nosotros. Y lo que le está diciendo a los israelitas es, yo los voy a dejar a ustedes, a sus hijos huérfanos. ¿Por qué? Porque los voy a erradicar a ustedes. Y sus viudas serán viudas. Sus esposas terminarían siendo viudas. Le está diciendo, ustedes no pueden practicar algo de lo que se quejaron en Egipto. Si esto fuera algo bueno, ustedes no se hubieran quejado. De tal manera que ahora ustedes no pueden practicar aquello que ustedes sufrieron. Ustedes ya lo vivieron. Así que no vayan a vivir en la forma en la que ustedes antiguamente sufrieron o padecieron. Dios no se complace en la injusticia y Dios cuida celosamente, este es el punto de esta sección, Dios cuida celosamente de las personas que son vulnerables en la sociedad. Todo este estilo de vida que vemos en la ley del Señor se resume en el principio que entendemos o que extraemos en el versículo 31. Ustedes serán hombres santos para mí. Ustedes serán una nación santa para mí. Ustedes serán un pueblo santo para mí. Y esto quiere decir un pueblo apartado para el Señor que tiene un estilo de vida que refleja el carácter de Dios. Eso es lo que Dios les está demandando ahí en el versículo 31. Ustedes fueron liberados de la esclavitud física y terrenal para vivir de una manera que refleja el carácter de Dios. Ahora, nosotros consideremos esto. Si ellos fueron liberados de una esclavitud física y terrenal y se exige
que vivan de esta manera, porque el precio que se pagó fue el precio de un cordero perfecto, un animal perfecto, ¿cuánto más exigiría de nosotros que fuimos liberados de la esclavitud espiritual para venir a ser la iglesia de Jesucristo al costo de el Hijo unigénito de Dios? Si a Israel se le demandaba santidad, ¿cuánta más santidad se debiera de demandar de su iglesia? Tito 2:14 nos dice esto: Él se dio por nosotros. Y cuando dice Él se dio, está hablando de Jesucristo. Voluntariamente se entregó para sufrir en la cruz la vergüenza pública, para ser exhibido públicamente, como estudiamos en Isaías. Fue perforado en todas las partes de su cuerpo, su imagen humana fue desfigurada al punto que la gente quitaba su mirada de Cristo clavado en la cruz, y adicionalmente cargó por nosotros la ira de Dios durante 3 horas sobre sus hombros. Él se dio por nosotros tal precio, su sangre, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Lo que está diciendo es que Él nos compró, nos redimió con su sangre para purificarnos. Eso es apartarnos para que nosotros vivamos siendo un pueblo celoso de buenas obras. Esto quiere decir que ahora usted y yo estamos llamados a vivir en santidad y en pureza y en semejanza de Cristo todos los días de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, reflejando el carácter de nuestro Salvador. Israel debería de reflejar el carácter de Dios, tanto como nosotros debemos de reflejar el carácter de Cristo nuestro Salvador. Y vean lo que dice 1 Pedro 1:14 al 16, y con esto termino. Como hijos obedientes, como hijos, hemos sido comprados, pero también adoptados como hijos obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que como aquel que los llamó es santo. Esto es una respuesta al carácter de Dios. Como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. La obra de Cristo, familia, exige que nosotros como su pueblo, como su iglesia, vivamos ya no a la luz de la ley, pero sí a la luz del Evangelio de Jesucristo. Y al vivir a la luz del Evangelio, entonces estaremos reflejando el carácter de Dios con nuestro estilo de vida, estaremos reflejando su justicia, estaremos reflejando su cuidado, su amor, su gracia, etcétera. Y entonces Él recibirá la gloria que merece recibir de su pueblo y en medio de su pueblo. Por todo esto es que nosotros podemos concluir que la vida del pueblo de Dios debe ser un reflejo de su carácter, y nosotros somos su pueblo. Congregacionalmente e individualmente, nuestra vida debería de ser un reflejo del carácter del Dios que nos ha salvado al costo de la vida del unigénito. Señor, te damos las gracias porque no merecemos las bendiciones y los beneficios que nos has dado, pero al mismo tiempo nos has equipado para vivir como tú quieres que vivamos, Señor. No nos has dejado desprovistos del Espíritu, de tu palabra y de una comunidad de hermanos para que nosotros podamos ser este pueblo apartado para ti, celoso de buenas obras, obras que tú preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas, Señor. Tu ley es buena porque es un reflejo de tu carácter. Cuánto más la libertad que tenemos a través de tu ley, a través de Cristo, Señor, de tal manera que vivamos en función de su evangelio. Señor, somos tu pueblo y reconocemos que todavía sigue habiendo mucho pecado, todavía sigue habiendo muchas inclinaciones al mundo, muchas inclinaciones a las pasiones que teníamos antes de venir a Cristo, Señor. Por eso clamamos para que en tu gracia, Señor, nos permitas crecer en santidad, como congregación y como individuo, Señor. Porque eso es lo que tú exiges, Señor. Eso es lo que tu carácter exige, Señor.
Que nosotros seamos conformados a la medida de la estatura del varón perfecto, es que seamos conformados cada vez más a la imagen de Cristo, Señor. Apartándonos del pecado y viviendo en función tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a lograr ese objetivo, hasta que Cristo sea formado en nosotros, Señor. Somos tu iglesia y queremos honrarte, queremos adorarte como tú quieres ser adorado y queremos vivir en la forma en la que tú quieres que vivamos, Señor. Y eso es reflejando tu carácter en un mundo que tanto lo necesita, en un mundo que está sumergido en las tinieblas y que se opone a tu palabra, Señor. Danos la gracia, Señor, para reflejar tu carácter en nuestras vidas y que tú recibas la gloria, Señor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos y que todo lo que digamos sea únicamente para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.